Si hay un nombre que siempre va a ser recordado por todos los amantes de los cómics, ese sin duda será Stan Lee. Siendo él uno de los responsables de que las historietas, superhéroes, e inclusive la misma Marvel sea lo que es hoy en día, un gigante en medios como el cine y la televisión. Para comprender mejor esto, demos un vistazo a su biografía. En sus inicios, era el ayudante de otros dos grandes influyentes de la historia de los cómics, Joe Simon y Jack Kirby, en la que en aquel entonces era la editorial Timely Comics. Stan debutó como escritor en el cómic Capitán América número 3, y dado al talento que mostró al escribir las últimas páginas de dicha historieta, posteriormente se convirtió en el escritor del Cap, y posterior a eso se convirtió en corrector interino. Aunque su trabajo en cómics como Tales of Astonish o Tales of Suspense solo fue reconocido durante un tiempo, dado que por mediados de los años 50 y principios de los 60 surgió la idea de que las historietas promovían la delincuencia juvenil, por lo que como consecuencia Timely Comics pasó por un momento muy bajo, hasta tal punto en que Stan tuvo que despedir a muchos trabajadores y estaba pensando en renunciar, pero gracias a su difunta esposa, Joan Lee, quien le dijo que creara una historieta como él quisiera, Stan renombró Timely Comics como Marvel Comics, y fue así que empezó la era dorada de Marvel, comenzando con la primera gran idea de Stan, quien en ese momento ya era redactor jefe, editor y director, el primer número de los Cuatro Fantásticos, un grupo de superhéroes que se diferenciaba del resto, siendo personajes más humanos, quienes peleaban entre ellos tal como lo haría una familia, o pasaban situaciones que a ningún superhéroe le había pasado hasta ese momento, tales como no tener dinero para pagar la renta de su base, o con el personaje de la Mole quien se cuestionaba el por qué tenían que usar trajes. Luego Stan siguió con su racha de personajes humanos con Spider-Man, una idea fresca para el momento ya que durante años los superhéroes jóvenes solo eran los secuaces del protagonista, como Robin o Kid Flash. El hecho de ver a un superhéroe adolescente que pasaba por situaciones de la vida cotidiana y se preguntaba el por qué tenía que ser un héroe era algo que no se había visto en ese momento, o ver cómo la sociedad rechazaba a los mutantes por sus cualidades distintas, y en vez de verlos como héroes, eran vistos como amenazas potenciales, por lo que observamos como cada uno siente su rechazo por parte de la sociedad. También estaba Daredevil, un superhéroe ciego, a Silver Surfer, un extraterrestre con dotes filosóficos y que se interesaba mucho en la humanidad, por dar algunos ejemplos de lo que la imaginación de Stan era capaz de crear. Para resumir, la razón por la cual Stan fue tan influyente fue porque fue el primero en caracterizar a los superhéroes de una forma más humana, ya que anteriormente personajes como Superman, quien es un extraterrestre, o la Mujer Maravilla, que es una amazona, no tenían por qué preocuparse de este tipo de cosas, siendo algo más fantástico que creíble, y más que nada porque en lo que se basó Stan para crear a sus personajes fue que ya estaba cansado de ver que en todos los cómics los superhéroes eran personajes perfectos que no pasaban por un reto que los pusiera en aprietos. Otra de las ideas de Stan fue que todos sus personajes habitaran una misma ciudad, otra de las innovaciones que otorgó a la industria, puesto que compañías como DC optaban por crear ciudades ficticias para sus héroes como Ciudad Gótica o Metrópolis. También cabe mencionar que él no se llevaba todo el crédito al escribir un cómic o crear un personaje, ya que como siempre trabajaba con ilustradores como Jack Kirby o Steve Ditko o algún grupo de personas, siempre colocaba un cuadro de créditos al inicio o en la portada de una historieta, cosa que las editoriales no hacían en los años 50. Y eso que no he mencionado que luego de crear un gran número de héroes fue que surgió la edad de plata del cómic, y que el éxito de sus ideas hicieron que Marvel superara a DC Comics en ventas, cosa que era de reconocer puesto que DC llevaba más tiempo en el mercado. Durante el resto de los años 60 Stan era tan solicitado para entrevistas, dar conferencias, o inclusive, tan invitado a universidades por el éxito mundial de sus personajes, que ya no veía a los escritores de la compañía, por lo cual todos sus personajes fueron escritos por otras personas, cosa que nunca había pasado, pero vio que había otro medio para seguir trabajando con sus creaciones, y en ese momento empezó a pensar en traer a Marvel a la televisión y el cine, por lo cual ese fue su centro de atención durante un tiempo, empezando con la serie animada de Spider-Man de los 60, la cual gozó de un gran éxito junto con los Cuatro Fantásticos de Hanna-Barbera, series también creadas por él, aunque al llegar los años 70 ambas series llegaron a su fin.
Fue entonces que Stan empezó a pensar en traer a sus personajes al cine, realizando así en 1977 la que oficialmente es la primera película de Spider-Man, la cual no gozó del mismo éxito de las series animadas dado que al final fue solo para televisión. Luego se intentó hacer una película de Doctor Strange, igualmente para la televisión, pero fue solo otro fracaso. Luego en el 79 intentaron Stan junto con CBS, realizaron una serie de televisión de Spider-Man basada en la película, pero al ver los desastrosos resultados de intentar traer a sus personajes al live action quiso cancelar la serie, cosa que CBS no le permitió, aunque de todos modos la serie fue cancelada luego de 14 episodios. Para Stan era frustrante el tener tan maravillosos personajes en las historietas y que no se pudieran adaptar bien a la vida real, aunque todos sabemos de los atroces resultados de Marvel de intentar adaptar a sus personajes en la época anterior a los 2000. Luego de esa serie de intentos fallidos de llevar a Marvel al cine, Stan decidió seguir con las series animadas, fundando en 1981 Marvel Productions, una subsidiaria de Marvel hecha específicamente para producir animación en la cual él era el jefe creativo, saliendo de ahí caricaturas muy recordadas como Spider-Man y sus increíbles amigos y el increíble Hulk de los 80, y trabajó como productor de muchas de las series animadas de Marvel de los 90 como Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Silver Surfer, X-Men, etc. Sin embargo, al final de los 90 Marvel estaba en la quiebra por malas decisiones financieras, cosa difícil para Stan porque no quería dejar de trabajar, pero pudo seguir adelante fundando su propia compañía, Stan Lee Media, creada cuando el internet estaba cobrando fuerza en 1998, en la cual Stan podía seguir creando historietas, aunque ese auge no duró mucho debido a que la compañía quebró en el 2000, debido a que ejecutivos de la compañía fueron acusados de fraude, por lo cual a Stan solo le llovía sobre mojado. Aunque tiempo después, cuando Marvel se había recuperado pudo crear otra compañía, Pow Entertainment, donde siguió creando nuevos personajes y series como Stripperella o Time Jumper, e inclusive programas dirigidos por él como Quien quiere ser un superhéroe y Superhumanos. Ya llegando a los 2000, fue gracias a que Marvel vendió los derechos de muchos de los personajes creados por Stan a otras empresas para que pudieran crear adaptaciones cinematográficas, siendo por esto que Marvel se salvó de la quiebra, dando un buen inicio con la primera película de los X-Men, siguiendo con Spider-Man de Sam Raimi, X-Men 2, Daredevil, Hulk de 2003, Los Cuatro Fantásticos de 2005, siendo todas éxitos taquilleros, aunque algunas con mejores críticas que otras. Con esto, Stan estaba orgulloso de ver que finalmente la compañía que tanto había apoyado y los personajes que había creado pudieron dar un buen salto a la pantalla grande, aunque esto solo era la punta del iceberg, ya que si bien las películas eran exitosas, relativamente Marvel no ganaba mucho dinero de ellas debido a que todas habían sido distribuidas por empresas que ya habían comprado los derechos de los personajes, como Fox que había comprado los derechos de los X-Men y los Cuatro Fantásticos, o Universal que había comprado los derechos de Hulk. Sería hasta 2008 donde Marvel Studios nacería de la mano de Kevin Feige y gracias a la compra de Marvel por Disney, con la idea de realizar películas de los personajes que Marvel aún poseía, y de unirlos en un mismo universo, tal y como Stan lo había establecido en los 60. Fue así que se estrenó la primera cinta de este universo, Iron Man, con Stan como escritor del guion y productor ejecutivo, y repitiendo este último rol en todas las películas del universo cinematográfico Marvel, y en películas de otras empresas como Fox o Sony. Como dato curioso, la razón por la cual siempre realiza un cameo en las películas de Marvel es debido a que, cuando era pequeño soñaba con ser actor, y debido a esto siempre que puede realiza una pequeña aparición en cualquier película basada en algún personaje que haya creado. Finalizando, ya en tiempos actuales ya hasta se puede considerar un pecado para alguien que diga ser fan de los cómics o de Marvel sin conocer o saber de la historia de Stan Lee, y aunque esto suene exagerado, sí puede causar cierto disgusto, sabiendo que gracias a él los superhéroes que marcaron una generación de niños y jóvenes, seguirán siendo ídolos de futuras generaciones, y que le debemos que los superhéroes no sean personajes que pueden resolverlo todo, y pueden pasar por problemas comunes de una persona normal, y aunque en la actualidad debido a su avanzada edad que ha puesto a temblar a sus admiradores por pensar en el día que fallezca, siempre será recordado por lo que representa, un genio que ha dejado una marca imborrable en la industria de los cómics.